la estamos viendo, la senadora Yasna Proboste. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo primero que quiero decirle es que estuvo aquí la ministra Rubilar y le voy a decir que sus declaraciones a propósito de las suyas dijo que eran dolorosas y desilusionantes. La vamos a pasar a escuchar y lo comentamos con usted. Y yo esperaría a que ella presente sus legítimos puntos, por supuesto, no tengo duda de que ella puede querer más, por supuesto, todo el mundo quiere más. Pero otra cosa, y yo quiero decirlo con mucha convicción y fuerza, otra cosa es decirnos que nosotros no entendemos, que nosotros no queremos ayudar, cuando esta es la propuesta que nos pidieron por tanto tiempo. Dolorosas y con desilusión, dijo. ¿Qué le parece, senadora? Hola María Luisa, hola Gonzalo, a Carolina. Hola. Yo lo que creo es que, y me alegro que ustedes tengan ahí este cuadro, lo que nosotros hicimos cuando concurrimos a la moneda en un momento muy complejo, un momento que sigue siendo complejo para muchas familias. Y efectivamente, como lo dice la ministra, hace ya más de un año que nosotros veníamos planteando que la línea de la pobreza era una aspiración. El gobierno partió, cuando digo no comprenden el país que les ha tocado gobernar, yo creo que sería importante hacer memoria. En marzo del año 2020, cuando partió la pandemia, su gobierno se alegraba de entregar un bono de 45.000 pesos a las personas. Y cuando nosotros planteábamos que la línea de la pobreza era lo que debíamos abordar, nos trataban de que éramos irresponsables, locos. Hoy día, lo que nosotros señalamos a partir de un diálogo social, político, lo que nos ha permitido construir una propuesta muy participativa, dialogante con la sociedad civil, es que hoy día ya la línea de la pobreza no es suficiente y tenemos que ser capaces de entender que el alza de los precios de alimentos, los mayores gastos en salud, los endeudamientos de las personas requieren pasar a una línea de suficiencia. Y por eso que en la propuesta de la oposición política y social hemos planteado un 30% adicional. Pero mire, una parte tiene que ver con las ayudas sociales, que cuando uno lo pone en esta imagen, efectivamente, y este cuadro que ustedes han colocado, agradecemos a nuestro equipo que lo haya compartido a tiempo, lo comenzamos a preparar ayer, una vez conocida la iniciativa. Sí, que agradecemos ahí a todo nuestro equipo que lo compartieron también con ustedes esta mañana. Es evidente que es mucho más de lo que el gobierno venía dando y es por lejos mejor que la propuesta que había presentado el bloque oficialista. ¿Está por debajo de lo que nosotros habíamos planteado? Sí. Hay un avance evidente dentro de lo que estaba y eso es producto de la unidad de la oposición que ha resistido esta lógica de la mezquindad que tiene el gobierno, pero sí es suficiente para entender lo que hoy día nosotros queremos, en que las familias se queden ¿Senadora? En su casa, no es suficiente. Gonzalo. Sí, hola, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. A ver, usted está consciente, porque usted es política, tiene larga trayectoria en la política, que acá hay un factor que está generando mucho ruido, que es la carrera presidencial. Desde ese punto de vista... Pero mire, lo peor que puede pasar es que esto se confunda con temas electorales. Yo creo que eso es no entender el país que estamos viviendo. Es que justamente quiero ir a ese fondo, ¿ya? Como no corresponde que esto se transforme en una pelea electoral ni presidencial, ¿cómo se puede hacer para dejar de lado ese ruido? Porque si bien hoy día usted no es candidata, no ha señalado nada respecto a aquello literalmente, pero usted tampoco ha dicho yo no seré candidata en esta presidencial. Por lo tanto, la puerta está abierta. Y desde ese punto de vista, ¿no genera ruido ese elemento? Yo soy presidenta del Senado y he llegado a esta condición a partir de la unidad de la oposición. Uh-huh. Yo no fui electa con los votos del oficialismo, fui electa con los votos de la oposición. Y lo dijimos el 17 de marzo cuando asumí. Vamos a trabajar por la unidad de la oposición, porque a Chile le va bien cuando existe una oposición que tiene unidad de propósito. Y eso lo hemos demostrado en esta disposición de concurrir en una actitud republicana a dialogar en un momento bien complejo. A muchos a lo mejor se les puede olvidar, pero a nosotros no se nos olvida. El 30 de abril, cuando concurrimos por segunda vez a la moneda,
La primera había sido el 29 de marzo en una visita más bien protocolar, pero que se transformó en una reunión de trabajo. El 30 de abril veníamos de haber aprobado el tercer retiro del rechazo del Tribunal Constitucional, Sí. en una Senadora, crisis que ya no era solo perdón, no quiero ser catete y menos impertinente, pero necesito una pausa. Yo le estoy preguntando otra cosa, no el contexto. A ver, usted no ha dicho no seré. Mientras usted no diga no seré, no voy a ser candidata, el ruido va a estar. Usted lo sabe, si usted es política y es válido y está bien, pero usted está consciente y asume que está ese ruido, y si ese ruido está, a lo mejor usted me dice no veo ruido. Si ese ruido está, ¿no sería mejor tal vez cambiar la interlocución en este diálogo para no presidencializar esto? A mí me parece que quienes tratan de generar ese ruido lo hacen con el ánimo de desviar la atención de malas propuestas. Yo converso con ustedes a partir de lo que soy. Senadora por la región de Atacama hasta el año 2026, si Dios quiere. Soy presidenta del Senado. He llegado a esta condición por el voto de la oposición y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Gústele a quien le guste. Nosotros tenemos un solo propósito y es apoyar a las familias, apoyar a los sectores económicos que están desprotegidos durante todo el tiempo de la pandemia, casi abandonados en algunos sectores. Y a algunos les podrá gustar el tono, no les podrá gustar. Esto es la forma en que yo lo he hecho siempre y no vamos a cambiar hoy día porque a algunos les haga ruido algún otro tipo de situación. Yo lo señalé hasta el cansancio y no me voy a cansar de reiterarlo. Yo soy senadora de mi región hasta el año 2026. Tengo un profundo agradecimiento por el apoyo que nos permitió ser primera mayoría nacional, y soy presidenta del Senado en un momento que es complejo. Y en ese momento que es complejo, nosotros podríamos habernos quedado en lo que es más fácil, ¿ah? Es en la crítica. Nosotros hemos pasado a la propuesta. Hicimos una propuesta conversada, no solo entre nosotros, sino con actores sociales, con actores gremiales, con actores sindicales, con todas las organizaciones que tienen agrupaciones en las pequeñas empresas, con trabajadores y trabajadoras de la cultura, de la gastronomía, del turismo. Es decir, fuimos capaces de, como oposición en el Senado, tener un diálogo político y social, Senadora, además responsable, con una propuesta que tenía todo el financiamiento para llevarla adelante. Por eso nosotros decimos, aquí no, el problema no es de recursos, el problema es de voluntad. Ya, sí, justamente por lo mismo, pero porque las personas están, tal vez muchas de ellas ajenas, y dicen, ¿sabes qué? A mí me da lo mismo. Yo hoy día lo que necesito es poder llegar a fin de mes, y el mes se me acaba esta semana. Yo necesito poder pagar las cuentas, yo necesito Carolina, poder el comprar el gas. 73% de los hogares no alcanza a llegar a fin de mes. La pregunta que tú te haces es muy importante. Por lo mismo, entonces, ¿qué le quiero preguntar? Cuando vemos estos tres distintas propuestas y proyectos, ¿ya? El que plantean ustedes, que es el amarillo, el blanco por el gobierno, y la propuesta celeste, que es la de Chile Vamos, de la oposición. ¿Cuánto es el acuerdo que va a llegar? ¿Cuándo? ¿Cuándo se llega a este acuerdo? Porque esa discusión social es la que, usted decía, se desvía. La ministra Rubilar decía, ¿sabe qué? Yo la verdad necesito que esto se lleve a cabo. Y le preguntamos si había sido una propuesta que al final se tira con el tejo pasado. Porque ella dice, sí, nosotros nos llevaron a la línea sobre la pobreza y llegamos, pero tampoco fue suficiente. Entonces, ¿qué le responde usted a eso? Cuando la urgencia es que la ayuda llegue ya. Bueno, por eso que nos llama la atención, Carolina, mire, hay un hecho que es bien relevante y lo dice la propia encuesta de caracterización socioeconómica, que entre otras cosas la maneja la ministra Rubilar, así que la debiera saber mucho más que nosotros, digamos. En esa encuesta ya el 76% de los hogares no alcanza a llegar a fin de mes. 76% de los hogares no alcanza a llegar a fin de mes. El nivel de pobreza que hoy día tenemos, las alertas respecto de nutrición infantil, son una realidad que algunos no querrán ver, pero nosotros que estamos en el terreno, que somos parlamentarios, que hemos sido electos por la ciudadanía, que tenemos además un trabajo territorial importante, forma parte de las preocupaciones, de los dolores que escuchamos permanentemente. Y por eso que cuando uno se pregunta, mire, fuimos a conversar, a lo mejor a usted puede ser un dato que pase inadvertido, fuimos a conversar el 30 de abril. Nosotros entregamos una propuesta. El gobierno demoró la entrega de los proyectos. Hasta la madrugada de hoy, que llegaron a través de la oficina virtual. Entonces, es bien fácil decir,
es que queremos que los proyectos salgan. ¿Por qué no se lo dijo su gobierno antes? Pues si ellos fueron los que demoraron. Hace una semana nos dijeron que el proyecto iba a llegar el viernes. Después nos dijeron que iba a llegar el lunes. Pero ya, bueno, mire, dejemos esa discusión. Sí, y bueno, y ellos se defienden diciendo que ustedes hablaron de otra cosa y que se corrieron en el tejo después de la propuesta, que lo que conversaron personalmente no había ido en esa línea. Pero ya, dejemos esa discusión de lado y vamos ahora a... No, que eso no es efectivo, María Luisa, solo para aclararlo. No es efectivo. Porque lo que nosotros siempre dijimos... No, eso no es efectivo. Nosotros, no se habló de la línea de la pobreza, se habló de un monto 30% más en esa reunión en el gobierno. En marzo del año 2020, cuando el gobierno propuso como ayudas sociales 45.000 pesos, nosotros ya le propusimos la línea de la pobreza, marzo del año 2020, sí. 176. Ellos pero nos dijeron que y hoy día, por eso nosotros decimos, ¿sabe qué? Es un avance. No, es lo que nosotros habíamos solicitado, no es lo que nosotros habíamos solicitado. En la conversación que tuvimos en La Moneda no hubo ninguna propuesta. Lo que acordamos fue una agenda de temas: ayudas sociales, apoyo a las pequeñas y las medianas empresas, apoyo a las medidas sanitarias y las fuentes de financiamiento. Esos fueron los 4 temas y usted puede revisar. Y no dentro de la línea de la pobreza, ¿no lo dijeron después? No, usted también ¿sabe lo que pasa, María Luisa? Es que a veces yo creo que no se entiende cuando uno habla de la participación, y nosotros dijimos vamos a hacer una propuesta que va a ser conversada política y socialmente. ¿Usted cree que uno podría haber llegado a un diálogo con una propuesta bajo la manga y hacer como que estábamos haciendo un proceso participativo? No, pues no, eso es lo que genera molestia en la ciudadanía. Perfecto. La propuesta que nosotros hemos entregado al gobierno fue tras la conversación con académicos, con centros de pensamiento, con organizaciones gremiales, con organizaciones sindicales, con organizaciones de trabajadores. Senadora, se podría haber llegado, perdóname, es lo que tiene legitimidad social. ¿Se hubiese podido entregar un aporte de 176.000 pesos desde el principio? Si en marzo del año pasado se hubiese entregado eso, ¿hoy en qué estaríamos? Mire, yo creo que hubiésemos podido tener una situación sanitaria muy distinta, porque una de las realidades, y usted lo dice muy bien cuando señala que la gente no alcanza a llegar a fin de mes, es que las familias no tienen hoy día condiciones para quedarse en su casa y cumplir las cuarentenas. Si lo que estamos hablando tiene que ver con eso, tiene que ver con que usted mira los niveles de contagio en marzo y mira los niveles de contagio hoy día. Es una cifra que sigue aún disparada. Ayer logramos tener menos de 7.000 contagios diarios, pero veníamos en los últimos días con más de 7.000 contagios permanentes. Una de las razones por las cuales se ha aumentado el nivel de contagios tiene que ver con la movilidad y tiene que ver con que la gente tiene que salir a buscar el sustento y se tiene que subir a la micro y tiene que enfrentar el riesgo del contagio, no porque quiera, sino porque no tiene con qué alimentar a su familia. Pero para ir a lo que le quería preguntar, porque este proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados, ¿ustedes en el Senado lo van a aprobar? ¿O si no se aumenta al 30% de la propuesta que ustedes proponen, no se aprueba? Pero muy buena su pregunta, porque eso nos permite hacer pedagogía también. La actual constitución que nos rige impide que los parlamentarios presentemos iniciativas que generen gastos para el Estado o nuevas funciones y atribuciones. Es decir, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Solo la posibilidad la tiene el gobierno, porque es una facultad exclusiva de ellos. Nosotros no podemos decir, Pero la pregunta es, si el gobierno no aumenta este proyecto que ya tiene en el Congreso, ¿no lo aprueban ustedes? Yo entiendo que ya no lo aumentó, María Luisa. No, yo entiendo que ya no entendió que el concepto de la línea de la pobreza no era suficiente. ¿Entonces lo van a aprobar como está? Pero si esto significa un avance respecto de lo que hoy día tenían las familias, si la oposición no hubiese sido permanente en el tiempo de sostener que los recursos eran insuficientes, el gobierno se hubiera seguido contentando con los 45.000 pesos. Acuérdese, ustedes son periodistas, tienen los recuerdos ahí, muestren las fotos, pues habían algunos candidatos presidenciales que se sacaban fotos y se abrazaban por los 45.000 pesos que le habían entregado a la familia. ¿Se refiere a Sebastián Sichel? Entonces, sí, por supuesto. Y hoy día el avance es evidente, y ese avance ha sido gracias a la unidad de la oposición. Entonces queda claro, súper bueno el punto de la Mari, porque en la práctica es, van a aprobarlo, no están conformes, pero van a aprobar esto porque es un avance. Ahora... Mire, lo vamos a hacer con celeridad, como lo hemos hecho con todos los proyectos que entregan beneficios a la ciudadanía. Ya, queda eso yo claro. Solo quiero poner un ejemplo, porque pero antes del ejemplo, en el Senado yo puedo hablar...
Senadora, yo puedo hablar por el Senado, ¿no? Sí. Justamente por esa labor y ese rol que usted cumple como presidenta del Senado, hubo una declaración de la ministra Rubilar hace muy poquitos minutos acá en el Buenos Días a Todos, que tiene relación con su rol como presidenta del Senado. Esto fue lo que dijo, a ver si puede después comentarlo, por favor. A mí me duele mucho porque yo fui una de las personas que más valoró el rol de la senadora Proboste al inicio, se lo agradecí incluso en otro matinal. Para mí, lo que yo aspiro de la presidenta del Senado, que representa senadores del oficialismo también, y que no es la líder de la oposición, sino que es la presidenta del Senado, y en esa calidad el presidente de la República la recibe, conversan, avanzan en la universalidad, y muchos de nosotros le valoramos ese rol, no puede no reconocer que esto es acoger las solicitudes que durante mucho tiempo nos hicieron. Sí, le preguntamos derechamente, senadora, a la ministra si ella estimaba que esto se había presidencializado. Ella no habla de ese factor, no se mete en eso, pero sí respecto a su rol como presidenta del Senado, señalando que aquí usted más bien ha actuado como líder de oposición. ¿Qué le parece eso? Bueno, mire, yo soy presidenta del Senado porque la oposición es mayoritaria en el Senado y la oposición votó por mí. Eso uno lo tiene absolutamente claro. En nuestro rol de presidenta del Senado, nosotros vamos a acelerar todas las medidas que dicen relación con las ayudas sociales, y no de ahora, Gonzalo, para que nadie se confunda. Nosotros citamos como mesa del Senado y tuvimos el apoyo de todos los comités el domingo, que era Pascua de Resurrección, para sacar adelante agendas que beneficiaran a la familia en el marco del COVID, porque la Cámara de Diputados había tramitado su proyecto de ley y lo había terminado el día jueves. O el día sábado, el viernes había sido feriado, Viernes Santo, el sábado terminó. Yo no dudé ni un momento, visité el domingo. Y cuando el gobierno presentó un proyecto de apoyo a las 3 millones de familias que ya no tenían nada que retirar, de 200.000 pesos, el Senado, con todas sus comisiones, en un día despachó el proyecto al Senado. Lo recibimos de la Cámara, comenzó a trabajar la Comisión de Hacienda. ¿Es injusta entonces la queja de la ministra Rubilar? ¿Perdón? ¿Es injusta la queja o el comentario o el análisis que hace la ministra Rubilar respecto a su rol como presidenta del Senado? Mire, yo creo que es una mezcla de cosas. Es la desinformación, yo creo que todavía están en shock respecto de lo ocurrido el 15 y el 16 de mayo, pero yo creo que aquí el gobierno tiene que sacudirse rápidamente y pensar en lo que nosotros le hemos venido planteando hace ya largo tiempo. Nuestra prioridad son las familias, nuestra prioridad son los apoyos a las pequeñas y las medianas empresas, es el mejoramiento de la estrategia sanitaria que hoy día para todos nosotros tiene una enorme preocupación. Senadora, ¿sabe qué? Vamos a ir de inmediato hasta la quinta región, vamos al Congreso con Kevin Felgueras para que nos cuente cuáles son los ánimos a esta hora, 9:43, respecto de las discusiones que se van a llevar a cabo. ¿Cómo estamos, Kevin? Ya lo vemos. Hola, oiga, ¿se quedó a dormir en qué pasillo usted? Yo sí, dormí acá junto a una frazada. Poirot se tuvo que ir, pero dormimos acá. No, mentira. Oiga, un abrazo a la presidenta del Senado. Está solo ella, ¿cierto? Sí, solo ella. Ya, ¿Por qué? Un abrazo a la presidenta. No, porque nos vemos todos los días, así que un abrazo para saludarla. A ver, el ánimo acá, y les quiero comentar, en un rato parte la sala de la Cámara, donde se van a dar cuenta 2 de los 3 proyectos de ley que anunció el presidente de la República. Ya llegaron estos mensajes presidenciales, así se le dice porque viene con la firma del presidente. Lo otro es una moción parlamentaria. Se va a dar cuenta del proyecto que aumenta los montos del IFE y también del proyecto que establece beneficios tributarios para las pymes. El proyecto de ley que establece una especie de cheque para las pymes de 1 millón de pesos, entendemos, entraría por el Senado, y ahí le pregunto directo a la presidenta del Senado si tiene información de que haya ya ingresado ese proyecto de ley, porque anoche todavía no ingresaba. Buenos días, senadora. Hola, ¿cómo está, Kevin? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Ingresó, senadora, como le pregunta Kevin? Mire, no es para nadie un misterio. Yo fui diputada, la Cámara funciona muy bien. Nosotros recibimos muy temprano esta mañana del secretario de la Cámara. Voy a mirar el sistema, si es que hasta antes de entrar a este contacto con usted no teníamos ninguna información. Ya, No sabe todavía, Kevin. Ya, No. perfecto. ¿No ha entrado? No ha entrado.
No que se Hasta pague. este momento no. Ya. Que Eso es bien lo tengamos importante ahí en el porque- sistema, no. Porque eso va a dar cuenta de cuánta celeridad se le pone a ese proyecto en particular. Insistimos, el proyecto del aumento del IFE, y de hecho ya empiezan a sonar los tonos acá, el aumento del IFE y el proyecto de beneficios tributarios para las pymes sí habría ingresado temprano a la oficina de partes de la Cámara y se daría cuenta ahora en la sala de sesiones. Y ahí también empieza a generarse otra duda porque nos leímos el proyecto de ley y dice el proyecto de ley que esto se empezaría a pagar el 1 de junio, es decir, el próximo martes. Y para que eso ocurra, el Congreso debiese tramitar esto hoy, mañana, el sábado, el domingo y el lunes ya estar publicado en el diario oficial. Y le pregunto ahí nuevamente a la presidenta del Senado si es que cuadran los tiempos, entendiendo que la máxima urgencia que tiene el gobierno es la discusión inmediata, que son 6 días por Cámara. Es decir, ¿podría extenderse un poco más la discusión o se va a trabajar muy rápido, presidenta? Bueno, pues la misma pregunta que nos hizo Kevin ayer, si es que íbamos a sesionar el fin de semana, y lo que nosotros le dijimos es que teníamos que esperar los proyectos. Nosotros tenemos que esperar que nos llegue la iniciativa de la Cámara. Ese es un tiempo que nosotros no podemos soslayar. Yo voy a tener una reunión hoy con el presidente de la Cámara para coordinar también los tiempos. Hasta ahora no ha ingresado ninguna iniciativa al Senado, por lo menos la Secretaría General no nos ha dado cuenta. Sí, el secretario general de la Cámara informó muy temprano de los proyectos que habían llegado a la Cámara. Además que son sistemas que igual se comunican. Nosotros vamos a trabajar con toda celeridad. Bueno, al corresponsal del canal estatal en el Senado le consta que ya hemos trabajado los días domingos y si es necesario hacerlo, nosotros no vamos a dudar en aquello. Tenemos un solo propósito y es que las ayudas sociales lleguen a las familias. Senadora, Carolina lo pregunte. decía. Hay, hay un tema que no contempla el proyecto del gobierno y que me parece bien interesante, que ustedes proponían, y quiero ver ahí, porque la ministra Rubilar dijo, sí, si bien el Congreso no tiene atribución para modificar los montos, porque eso es gasto fiscal, pero sí estamos abiertos a conversar. Ojo con esa frase porque no cerró las cosas. Dijo también que no consideraba que el Congreso fuera un buzón. Dicho eso, ustedes proponían contemplar también a aquellos que no han calzado con el registro social de hogares, porque de hecho esto también tiene un techo, ¿no? Que son ingresos personales hasta 800.000 pesos y tope familiar 3.200.000. Pero ustedes proponían también integrar a parte de esas familias que a lo mejor tenían un mucho mejor pasar y que hoy día han caído en vulnerabilidad. ¿Podría ser esa una cuestión de discusión? ¿Se podría por ahí intentar un acuerdo de ampliar ese 10% no contemplado de personas? Gonzalo, mire, nosotros esperaríamos que existiese una disponibilidad de conversar, pero además nuestra propuesta también daba cuenta de otro elemento que no lo tiene el proyecto que ha ingresado el gobierno. Y es que hoy día nosotros reconocemos que la cantidad de hogares en Chile que están en el registro social de hogares ha aumentado. Desde marzo del año 2020, de inicio de la pandemia, que teníamos cerca de 5 millones y algo en el registro social de hogares, a más de 7 millones en el año 2021, de personas que se han incorporado sus datos al registro social de hogares. Entonces, nosotros en nuestra propuesta señalábamos también un mecanismo que sea mucho más fácil para que personas que están afuera del registro, que muchas veces, Gonzalo, es por desconocimiento, son familias igualmente vulnerables. Yo siempre lo cuento, me correspondió ser ministra de Desarrollo Social, ministra de Planificación se llamaba en ese tiempo, para no ponerme menos años del que tengo, y donde muchas familias de sectores muy vulnerables, de extrema pobreza, ni siquiera tenían cédula de identidad y por lo tanto no podían acceder a ningún beneficio del Estado, que no eran ciudadanos en el estricto rigor. Y de esa misma lógica, bueno, ahí se hizo todo un programa, que era el programa Puente, que habían familias que habían encargados que iban a visitar a esas familias y lo incorporaban en toda la red estatal. Nosotros creemos que también hoy día se debe hacer un proceso porque hay muchas personas que no saben cómo opera el registro social de hogar y por eso que planteábamos una campaña con los municipios, con encargados territoriales para facilitar ingresos de familias que hoy día están
al margen del registro social de hogares y que por lo tanto están ajenos a todas las ayudas del Estado. Sí. Yo creo que Senadora, son dos elementos que son importantes en esta conversación. Uno, Senadora, que pasa con familias que pueden tener ingresos más altos pero que hoy día están igual en una situación de vulnerabilidad, y familias que ni siquiera están en el registro social de hogares. ya, es fundamental que se pueda definir estos puntos, que se puedan definir y para cuándo. Y por lo mismo le vamos a dar el pase a don Kevin Felgueras, porque tiene que saber si va a estar el domingo trabajando o no, pues si ustedes van a sesionar o no van a Está sesionar. agotado, Kevin. Entonces, Pucha, quiere si no saber lo van a retar don en la Kevin casa, pero mire, la verdad, yo aprovecho de pasar el dato, porque si nos están viendo los ejecutivos y el directorio de Televisión Nacional, las horas de los corresponsales son muy, muy extensas. Yo sé que esto existe en el ánimo y en el imaginario colectivo, que en el Congreso se trabaja poco, pero la gente que está alrededor de uno, la familia, y en eso también los corresponsales saben que esa realidad no es así. Las jornadas son muy, muy largas, y la de los periodistas también, así que aprovechamos de pasar ese dato a los ejecutivos para que revisen sus remuneraciones y las condiciones laborales en las que están. don Kevin. Mira, No voy a Kevin, decir nada con te respecto a eso. bajaron la hora Lo extra y te subieron el agradezco. sueldo. ¿Cómo Lo está? agradezco. Y no había Porque- preguntado No, nada si no tienen todavía. horas extra, porque no tienen horas extra, les pregunté el otro día. Es verdad. No tiene. Ya. Hay el artículo 22. Oiga, yo le quería preguntar algo a la presidenta del Senado. Por favor. Porque ella dijo, y no lo quiero dejar pasar, que se va a juntar con la mesa de la Cámara. Está llegando el vicepresidente de la Cámara acá, Francisco Undurraga. ¿Cuál de todos? El vicepresidente Francisco Undurraga. Mira, justo pasó por acá. ¿Cómo está, Muy buenos días, don ¿cómo están Francisco? ustedes? Oiga, tenemos a la Hola, presidenta Francisco. del Senado en el estudio. Usted fue bien crítico en una red social anoche por las frases de la presidenta del Senado. ¿Qué le parecieron? Bueno, no me gustaron, pues, querida Yarna, porque la verdad es que primero hay que leer los textos y después no quedarse con los titulares. Entiendo que la solicitud de usted es superior a lo presentado por el gobierno, eso es evidente, pero la verdad es que nosotros estamos buscando un consenso, y ese consenso ya está en la línea de la pobreza para todos los miembros de una familia. En 176.000 pesos una persona es un tremendo esfuerzo pasar de lo que estamos entregando hoy día, que son 100.000 pesos, a 176.000 pesos, y adicionalmente ver toda la propuesta que tiene que ver con las MIPYMES y las medianas empresas bajo 25.000 UF, que como lo dijo el presidente de los emprendedores, Suet, es una gran ayuda que tiene que ver no solamente con inyectar dinero, sino que además tiene que ver con ayudar, pagando incluso las leyes sociales durante los próximos 4 meses. Oiga, la presidenta del Senado, ya No, le pero vamos a dar la aprovechemos que palabra, está pero Francisco ahí, que nos diga Sí. cuáles van a ser los trámites, A los ver. tiempos. dice, le voy a preguntar, presidenta, al tiro. Usted dijo ayer a través de sus redes sociales, ¿alguien pensaría que la presidenta del Senado no iba a decir débil e insuficiente? ¿Le dolieron las palabras? ¿No le gustaron? No, lo que pasa es que es la frase que lamentablemente se afirma la oposición, y usted se hizo cargo, encarnó esas palabras. La verdad es que lo primero, tal como usted nos invitó a los mínimos comunes, dialoguemos, sentémonos, conversemos y construyamos desde la base de esto a lo mejor una mejor propuesta. Pero Le voy a dar al tiro la palabra, presidenta, pero nos pregunta cuáles van a ser los trámites y cuánto se va a demorar en salir, por ejemplo, el proyecto del IFE y el proyecto de las ayudas tributarias. ¿Vamos a estar acá viernes, sábado, domingo? bueno, vamos a estar lo que sea necesario que estemos. Pues evidentemente hoy día se ingresaron ya por la Cámara de Diputados los proyectos, y nosotros les vamos a dar el trámite que corresponde. Tendrán que ir a las comisiones, estudiarlo en las mismas, y una vez que pasen a la sala les daremos trámite. Si esto es el lunes en la mañana, el lunes en la mañana; si el domingo en la tarde, el domingo en la tarde. Todos, y yo estoy seguro que la presidenta del Senado también está de acuerdo, que tenemos que agilizar los procesos, porque finalmente es la gente la que necesita estas ayudas. Ya, no se me vaya. Presidenta del Senado, usted tiene la palabra en este diálogo. Bueno, mire, no fue solo la opinión nuestra, fue una opinión muy generalizada de la oposición, que es una propuesta débil, y es débil particularmente en pequeñas y medianas empresas. Nosotros propusimos algunas acciones, y yo me imagino que Francisco estará de acuerdo, en que hoy día uno de los problemas que tienen las pequeñas y las medianas empresas son las bajas ventas. Y hay iniciativas que no generan mayores gastos al gobierno, sino más bien la voluntad, a través de la instancia de compras públicas, de apoyar a las pequeñas empresas, de manera de que no sean las grandes empresas las que
concentren no solo las grandes ganancias, sino también concentren todas las compras del Estado. Y esperamos ahí que ellos, como bloque oficialista también, tengan una acción en favor de las pequeñas y medianas empresas. Yo lo que creo que, aprovechando, me imagino que Francisco no tiene el calendario, porque si no lo hubiese compartido acá en este espacio, pero creo que también en esto necesitamos todos tener certeza, de decir, bueno, hoy día es jueves, cuánto plazo se le va a dar a la Comisión de Hacienda, qué plazo va a tener la sala, etcétera, de manera de poder organizar un poco más el tiempo, pero me imagino yo que esa es una conversación que vamos a tener con la Cámara, con la mesa de la Cámara en el transcurso del día. Bueno, ahí la presidenta del Senado, yo le iba relatando un poco lo que usted decía, presidenta, solamente para cerrar, hablaba de las compras públicas y también las certezas de los tiempos legislativos. Más que entrar en un debate, porque el debate se va a dar acá en el Congreso Nacional, eso para dejarlo absolutamente claro, ¿cuáles serían esas certezas? Y ustedes, por ejemplo, ¿estarían dispuestos a apoyar lo que decía la presidenta del Senado y también la oposición con respecto a las compras públicas para las pymes? Pero evidente, si en la medida en que las pymes estén inscritas y ayudemos para que se inscriban en el sistema de compras públicas, evidentemente que hay que hacerlo, nadie está en contra de eso. Así como nosotros propusimos también bajar a cero la tasa de intereses de las deudas contraídas en relación a pago de patentes y otras cosas, vamos a construir una buena propuesta. Eso es lo que usted nos invitó, presidente del Senado, y lo cual el presidente de la República nos convocó, y aquí en el Parlamento, que es donde debe ser, se va a dar. Entraron hoy día los proyectos por la Cámara de Diputados con urgencia inmediata, y en esos tiempos nosotros los vamos a trabajar, nos vamos a dilatar. Listo. Vicepresidente de la Cámara, muchas gracias. Francisco Unturraga, ahí vamos matizando, porque lo decía bien la presidenta del Senado y hay que remarcarlo. Los proyectos, al menos de los que tenemos conocimiento, es decir, ampliar el IFE y también las ayudas tributarias a las pymes, ingresaron por la Cámara. La presidenta del Senado bien lo ha dicho, no ha ingresado el proyecto de este cheque, de esta ayuda directa de $1 millón de pesos a las pymes por el Senado, y allá la presidenta del Senado tendría la certeza de cuánto tiempo se podría demorar. Acá todavía falta que se dé cuenta en la sala, o sea, es muy temprano para decir si vamos a tener que venir el fin de semana y si me van a retar o no en la casa. Bueno, pero eso hay que aceptarlo nomás, porque si nos retan siempre. Oye, la media confesión. Es verdad, pues, bien, sí, somos del mismo equipo, Gonzalo. Es parte del negocio. Oiga, senadora Proboste y don Kevin, les pregunto a los dos, o les traspaso una pregunta que es práctica, senadora, de la gente. Dice, por favor, aclaren esto, porque el registro social de hogares es clave para poder acceder a este ingreso universal que plantea el gobierno. Pero la actualización del registro social de hogares demora casi 2 meses. No es automática. Entonces, Pam Burpa, quien me escribe, dice, por favor, aclaren si esto se va a dinamizar, si en parte del debate también se puede llegar a un acuerdo para que el mecanismo de postulación, que en este caso es el registro, se actualice más rápido. Bueno, hay dos cosas que son importantes. Uno, efectivamente, quien hace la pregunta está muy informado. La actualización demora y la inscripción demora. El que usted se incorpore por primera vez al registro social de hogares. Y por eso que en nuestra propuesta desde la oposición habíamos planteado un proceso simplificado, entendiendo que hoy día el Estado tiene un conjunto de información que está disponible. Además, acaba de finalizar Operación Renta, entonces hay información desde el punto de vista de los ingresos, la comunicación que tiene con la administradora de fondos de cesantía para ver si es que alguien ha suspendido su condición laboral, que significa una baja en las remuneraciones, o se ha perdido el empleo, también está disponible. Entonces, nosotros creemos en que hoy día no es necesario que esto demore todo el tiempo que está definido por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero más bien esa es una pregunta para la ministra Carla Rubilar. Perfecto. Oiga, senadora, no es que yo quiera ser insistente, pero es que todos han hablado, yo sé que se tiene que ir, así que la vamos a despedir lueguito, queremos sacarle el jugo, aprovechar de estar con usted. Pero mire, le voy a presentar a la Vali Reyes, que usted la ha visto, tremenda periodista del Palacio de la Moneda, y que hoy día, en la mañana tempranito, entrevistó al ministro del Interior, y mire la portada que sacó. Dice ahí, Delgado y dichos de Proboste por mínimos comunes. Habla más la candidata que una líder que debe negociar. Vali Reyes, ¿así fue la cuña que te dio?
Sí, así fue la cuña o la declaración, parte de la declaración, y además el ministro dijo que había visto un cambio de actitud de la senadora Proboste. Saludamos a la senadora Proboste desde la primera reunión ese 30 de abril hasta lo que fueron las declaraciones del día de ayer, en donde, según el ministro, la ve más como una candidata que como la presidenta del Senado. Dijo que las reacciones son más políticas que técnicas frente a lo que propuso el gobierno, senadora. ¿Qué dice ahí, senadora? Y es bien raro esto, de que diga que desde que me ha visto, porque me ha visto bien poco. De hecho, ayer que estábamos tratando, y ahí Kevin lo puede reafirmar, estábamos tratando el proyecto de descentralización, que es un proyecto que lleva su cartera, partimos y ni siquiera estaban. Entonces, después parece que le pasaron el dato y se conectó telemáticamente, pero era un proyecto además muy importante. Vamos ya a la segunda vuelta de gobernadores y todavía todas las funciones y atribuciones que se estaban discutiendo en ese proyecto de ley era importante. Entonces, mire, yo creo que más bien ese nivel de crítica lo que busca es esconder la debilidad de las propuestas que han presentado. Pero yo en eso no me voy a detener ni un momento. Nosotros vamos a seguir actuando con la misma claridad que lo hemos dicho y vamos a concurrir siempre que sea necesario al trabajo por el bien de nuestro país y de la familia. Por eso que concurrimos al diálogo, por eso que hemos hecho propuestas y vamos a seguir desde el Parlamento, desde la unidad de la oposición, entendiendo que la única forma en que a nuestro país le vaya bien es que tengamos una unidad desde la oposición que tenga capacidad de presentar propuestas como lo hemos hecho a propósito de mínimos comunes. Senadora, sabemos que se tiene no que se preocupe el ministro, yo feliz de verlo más seguido. Sí, sabemos que se tiene que ir, le agradecemos el tiempo porque ha estado ya varias veces con el buenos días a todos y además sabemos que es importante para ella, y lo dijo la vez pasada, porque es la televisión pública y la ven desde otros países también a través de la señal internacional. Y en ese mismo sentido, a propósito de mínimos comunes, un mínimo común para un periodista es hacer la pregunta que hay que hacer nomás. Usted descarta, insisto, bien catete, ¿usted descarta una carrera presidencial? Bueno, yo también tengo este mínimo común de decir hoy día nuestra tarea es de presidenta del Senado. Estoy aquí a partir del apoyo y del privilegio y la responsabilidad que nos han entregado nuestros pares en el Senado. Y vamos a trabajar incansablemente en esa tarea. Yo formo parte, soy senadora, formo parte de Unidad Constituyente. Eso es innegable. Y nosotros vamos a trabajar también para que en esta segunda vuelta a nuestros gobernadores les vaya muy bien, porque entendemos que es una elección histórica, perdón, todo para senadora, quienes vivimos en regiones. depende de Se lo aprovecho de decir al ministro candidatura. Delgado para que ojalá que nos encontremos en alguna región. ¿Sabe qué, senadora? Porque todos dicen que su candidatura presidencial precisamente depende del triunfo de Orrego. ¿Es así? ¿Sabe lo que pasa? Mire, nosotros esperamos que a todos nuestros candidatos y candidatas, desde Arica hasta la región de los lagos, porque con excepción de la región de Valparaíso, Aysén y Magallanes, que ya tienen gobernadores y gobernadoras, en el caso de Aysén, todo el resto vamos a segunda vuelta. Y nosotros sentimos en que primero, sobre todo quienes hemos nacido y hemos crecido en región, entendemos que esta es una elección histórica y además muy importante. Y nosotros nos vamos a jugar por completo, como unidad constituyente, para que esta segunda vuelta sea un importante triunfo para las regiones, para nuestros candidatos y candidatas, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a las regiones y al país. Sí, muchas gracias, senadora. Perdone que la alargamos y nos dan ganas de seguir haciendo la pregunta. No, mire, Orrego es un tremendo candidato, es un gran candidato. Carlos Pecio en Atacama también, pero bueno, y así Cristina Bravo en el Maule, Díaz en... Ahí pasa el dato, pasa el dato. Senadora, se le hemos preguntado tantas veces. Los tengo aquí en la memoria. Pato Vallespín en Los Lagos, Rodrigo Díaz en... Senadora, se le hemos preguntado tantas veces y usted se va siempre por Vespucio, y yo espero que el día que... ¿Cuál es Vespucio? No, si yo soy muy provinciana. Ok, ya, pero cuando salga el... ¿Me puede decir la Avenida Brasil, esa la Avenida Brasil de Vallenar, digo? La Avenida Bernardo Higgins, que está en todo momento. Ya, nos despedimos. No, en Vallenar no tenemos, fíjese. ¿No? En Vallenar no existe Bernardo Higgins. Mire. Oiga, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que existe en todas partes, a propósito del 21 de mayo. Sí, nos despedimos. Nosotros seguiríamos conversando, pero la verdad es que... Nos están retando que olvide. Usted no sabe cómo llora el director del programa. Lale Irma nos dice que somos golosos. Así que ya, un abrazo, gracias, senadora Proboste.
para que nos diga qué bueno la próxima vez muy bien, también. ¿eh? Que le vaya muy Gracias. bien. Pero no lo Gracias. descartó, no lo Muchas gracias a descartó. ustedes. Buen día. No.